Bueno, ya han pasado los 5 minutos. Vamos a dar comienzo al taller. Me presento, soy César, alumno en práctica del Centro de Desarrollo de Negocios. Y bueno, les voy a contar un poco para los que no saben de qué se trata el centro. Es un centro de desarrollo de negocios que entrega asesorías técnicas gratuitas para los emprendedores de la provincia de Valdivia. Y es un proyecto que está siendo de Cercotec, pero es operado por la Universidad Austral. En el día de hoy tenemos el taller de nuevos regímenes tributarios y los exponentes son Carolina Navarro y Víctor Alarcón, funcionarios del Centro del Servicio de Puesto Interno. Y les quiero dejar invitados a que puedan resolver sus dudas o consultas con toda la confianza del mundo a través del micrófono o a través del chat. Así que ahora doy el pase a la señorita Carolina, que es la presentadora de este taller. Hola, buenas tardes. No sé si se ve mi pantalla. Sí, se ve. Se ve. Sí. Ya, perfecto. Sí, ok. Perfecto. Entonces, en honor al tiempo, vamos a comenzar con la charla. La idea es que si tienen algunas consultas que hacer, pueden irlas escribiendo en el chat y mi colega Víctor va a ir dando respuesta o bien después va a tomar nota y se pueden hacer las consultas al final de la presentación también, ya, para que de esta manera sea más fluida y podamos terminar en tiempo la presentación. Como decía César, hoy nos convoca una charla de los nuevos regímenes tributarios. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es conocer, ¿verdad?, los nuevos regímenes que se introdujeron en la ley 21.210, que es de la modernización tributaria. Vamos a ver unas pequeñas características de cada régimen, los beneficios, ¿verdad?, y los plazos para acogerse a ellos. El índice de la presentación que tenemos es una pequeña introducción, luego vamos a ver un poco más detallado lo que son los regímenes tributarios, vamos a ver cómo hacer los cambios, cómo se hace el aviso y plazo y dónde se puede obtener más información. Primero, para contextualizar, ¿verdad? Nosotros vemos que todas las empresas que han hecho inicio de actividades, ¿verdad?, que desarrollen actividades comerciales, industriales o mineras que estén establecidas en el artículo 20 de la Ley de Impuesto a la Renta, están obligadas a declarar y pagar sus impuestos por las utilidades que generan. A este tributo se le llama impuesto de primera categoría. Entonces, cuando hablamos de impuesto a la renta, tenemos que contextualizar que podemos obtener rentas tanto de capital como rentas del trabajo. En este caso en específico, nosotros nos vamos a centrar en lo que son las rentas de capital. Y cuando hablamos de renta capital, hablamos de un tributo llamado de primera categoría. ¿Qué sacar? Déjenme ver. Permiso, que me molestan las fotitos. Las voy a sacar. Me pillo aquí. Ahí sí, ahí se fueron todos. Ya. Primero, tenemos que saber qué es un régimen tributario. Ya tenemos que entender qué es lo que es. Y vamos a entender un régimen tributario como un conjunto de leyes, reglas y normas que regulan la tributación de las actividades económicas. Ya van a regular tanto el tipo de contabilidad que llevan, los registros que deben llevar, de qué forma tributan los socios y cómo va a ser la determinación de la base imponible que se va a ver afectada con el impuesto de primera categoría. ¿Qué contribuyentes deben tener un régimen tributario? La verdad es que todas las empresas que tienen inicio de actividades, ¿verdad?, dentro de la primera categoría, deben tener un régimen tributario. ¿Cuáles son los regímenes tributarios que existen? La ley 21.210 creó 3 nuevos regímenes. ¿Ya? Aquí vamos a hablar más adelante. Uno es el PROPYME general, o también conocido como el artículo 14D número 3. Tenemos el PROPYME transparente, que también lo conocemos como artículo 14D número 8. Y hay un régimen general semi-integrado que también ahora se encuentra en el artículo 14 letra A. Además, se mantienen intacto lo que es la renta presunta, los contribuyentes no afecto al artículo 14 de la LIR y aquellos contribuyentes sin contabilidad. Para contar un poquito la historia, vamos a ver que hasta el 31 de diciembre del 2019 existían otros regímenes tributarios.
¿ya? Donde existían dos regímenes generales, donde caía principalmente las grandes y medianas empresas. Uno era el régimen de renta atribuida, que era el 14A de ese entonces, otro era el parcialmente integrado, que era el artículo 14B, y existía solamente un régimen pensado en los pequeños y microempresarios, que era la tributación simplificada, que se encontraba en el régimen 14T. Ahora, con la ley 21.210, ¿qué es lo que se vio? Se vio que más o menos, no sé, un 70-80% de los contribuyentes a nivel país pertenecen al sector de micro, pequeña y mediana empresa, por lo cual se reestructuraron los regímenes tributarios partiendo que exista solamente un régimen general que está pensado en grandes empresas y hay dos regímenes ProPyme, ¿ya? Aquí tenemos el régimen ProPyme 14D número 3, que sería en base a retiro, y el régimen ProPyme transparente, que es en base a atribución, aunque no lo dice, pero es más o menos atribución. Entonces tenemos que el 14A, régimen semi-integrado de ahora, es un símil al que ya existía al 31 de diciembre, conocido como el 14B, denominado parcialmente integrado. Y el 14D número 8 es un símil también al que ya venía antes, que era conocido como 14TER. Acá hay un pequeño cuadro esquemático donde se quiere reflejar un poco cuáles son como las diferencias que existen entre estos nuevos tres regímenes que existen, ¿ya? Después los vamos a ver un poquito más en detalle, pero como para contextualizar un poco y tener una mirada un poquito a lo mejor más amplia, vamos a hacer el comparativo entre los tres regímenes. Por ejemplo, podemos ver que en el 14A, primero está enfocado a la gran empresa. Si bien cualquier contribuyente de cualquier composición societaria o jurídica pudiese, y de cualquier tamaño pudiese optar por este régimen, en realidad igual su enfoque está en la gran empresa, a diferencia de los otros dos que están enfocados en las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿ya? En el caso particular del ProPyme transparente o 14D número 8, sí, aparte de que sean para la MIPYME, ¿verdad? Sí pone un requisito de entrada que debe ser contribuyentes de impuestos finales. Acá quiere decir que sean personas naturales, ¿verdad? Que tributen con impuesto global complementario o bien que se tribute con impuesto adicional. Respecto a la contabilidad, tenemos que en el primer caso, los contribuyentes del 14A están obligados a llevar contabilidad completa, ¿ya? En cambio, el ProPyme también está obligado a llevar contabilidad completa, pero con la salvedad de que ellos pueden optar por llevar una contabilidad simplificada. En lo que es el 14D número 8 o transparente, ellos por el contrario, ellos caen por defecto en contabilidad simplificada, pero también tienen la opción de llevar su contabilidad en base a contabilidad completa. Cuando hablamos, por ejemplo, de cómo se contabilizan lo que son los ingresos o gastos de cada uno de estos regímenes, cuando estamos en el 14A vamos a hablar que todos sus ingresos y sus gastos se van a considerar en base a montos percibidos y devengados. Cuando estamos hablando de cualquiera de los dos regímenes ProPyme, vamos a hablar que tanto sus ingresos como sus gastos es en base percibida. Aquí ya no existe el devengo. Y en lo que es gasto es lo que está pagado, ¿ya? Debidamente pagado. No se ve aquí lo que esté adeudado. La tasa del impuesto de primera categoría para el 14A es de un 27%. Para el 14 número 3 es de un 25%. Y en el caso del transparente no existe una tasa de impuesto de primera categoría, dado que a nivel de empresa no se paga impuesto. Solamente a nivel de socios. En el 14A, la tributación se puede decir que es en base a los retiros efectivos que generan los socios, ¿verdad? Al igual que en el 14D. Sin embargo, en el transparente hablamos que tiene como una atribución de sus utilidades. Respecto a lo que es el crédito del impuesto de primera categoría, aquellos contribuyentes que se encuentran en el régimen del 14A van a tener un derecho parcial. Ya lo vamos a ver más adelante, que ellos en realidad de este crédito, de un 27% que pagaron, después el crédito que pueden utilizar los socios equivale a un 65%. ¿Ya?
En el caso de los ProPyme, ellos tienen derecho a utilizar el total del crédito y los de transparente no tienen derecho a utilizar el crédito dado que a nivel de empresa no se pagó impuestos. Respecto a los PPM, en el artículo 14A tenemos que existe una tasa de PPM variable, ¿ya? Esta se va a ir calculando con año a año. En el caso del ProPyme tiene un PPM fijo, el cual igual vamos a revisar más adelante, que es de una tasa de un 0,25 o de un 0,5%. Y lo que es el ProPyme transparente igual tiene un PPM fijo, que también lo vamos a ver más adelante, que es de un 0,2 o un 0,5. Respecto a qué créditos puede utilizar los contribuyentes dependiendo de su régimen, los que están en el 14A tienen derecho a utilizar todos los créditos que le permita la ley de impuesto a la renta, al igual que el régimen del ProPyme. Sin embargo, aquellos que están en el ProPyme transparente solo les permite utilizar el crédito del 33 bis. Y por último tenemos que, cuando hablamos, por ejemplo, de las rentas exentas, ¿verdad? En el 14A, cuando tengan rentas exentas, estas no van a tributar porque van a estar reconocidas en el REX. Lo que el ProPyme tampoco tributarían, sin embargo, en el ProPyme transparente, todas las rentas tributan. Acá vemos también, ¿verdad?, que no tuvo ninguna alteración lo que es el régimen de renta presunta, que sigue intacto como venía antes. Acá sigue operando la actividad agrícola, donde la base imponible sigue siendo un 10% sobre el avalúo fiscal. Está la actividad de transporte, la cual igual su base imponible es un 10% del avalúo de los vehículos. Y la actividad minera que paga un valor anual sobre su renta, un porcentaje. Ahora vamos a adentrarnos un poquito en lo que son los nuevos regímenes de tributación. Partiendo por el régimen general semi-integrado o 14A, vamos a ver cuáles son los requisitos para ingresar. Acá este régimen no tiene ningún requisito para acogerse, ¿ya? Aquí pueden optar todos los contribuyentes, independiente, como les dije antes, de su composición societaria, jurídica, no importa el nivel de ventas que mantenga, y puede optar por incorporarse a este régimen, ¿sí? Además de esto, todos los contribuyentes que no cumplan las condiciones para quedar en el ProPyme, por defecto tienen que tributar bajo el régimen del 14A. ¿Cuáles son algunas de sus características? Bueno, como dijimos, primero vamos a encontrar que su normativa está en el artículo 14, letra A de la LIR, ¿verdad? Y determina su contabilidad, su renta efectiva en base a contabilidad completa, como ya lo habíamos visto en el cuadrito. Se graba con una tasa del 27%. Además, los socios van a poder hacer una imputación parcial del crédito que pagaron por impuesto primera categoría como empresa, ¿ya? O dicho de otra forma, los socios a nivel de impuesto global complementario o adicional deben restituir un 35% de ese crédito. Los contribuyentes de este régimen están obligados a llevar todos los registros empresariales. ¿Ya? Cuando hablamos de registros empresariales, hablamos que tienen que llevar SAC, RAI, REX, DEDAN. Ahora, estos contribuyentes pueden liberarse de llevar estos registros cuando, por ejemplo, no perciben rentas que deban registrarse en el REX. A esto nos referimos que no van a tener rentas exentas, ni tampoco van a recibir ingresos que no son constitutivos de renta, o ingresos que ya tienen su tributación cumplida. En ese caso, como no tienen que tener algún registro en el REX, pueden verse liberados de llevar estos registros. Ahora, en ningún caso se pueden liberar de llevar registros SAC, ya que es el registro de los créditos que llevan contra el impuesto de primera categoría. Además, dentro de las obligaciones que tienen que presentar anualmente sus declaraciones juradas. Acá tenemos, a modo de ejemplo, cada vez que tengan, por ejemplo, retiro, remesas, distribuciones, deben informar también sus registros empresariales, deben informar sus inversiones efectuadas en el extranjero, entre otras. Ahora vamos a ver características del régimen ProPyme, o también algunos le dicen ProPyme general, o los del artículo 14D número 3, ¿ya? Como decíamos, este es un régimen que está enfocado a la micro, pequeña y mediana empresa. Aquí hay que tener ojo que estos contribuyentes van a determinar una base imponible en base a los ingresos percibidos menos los gastos pagados. Como dijimos en el cuadrito de resumen, aquí no se va a hablar nunca del
devengado, siempre se va a hablar del ingreso percibido. Ahora, hay que tener aquí un poco de cuidado con los contribuyentes que venían iniciados antes del 1 de enero del 2020, por ejemplo, aquellos que venían, no sé, del 2019 o antes, porque ellos pudiesen tener algunos ingresos que ya fueron declarados, porque como se hablaba del devengo, o algunos gastos que tenían reconocidos también y sin embargo fueron pagados, por ejemplo, ahora en enero. Ellos tienen que tener el cuidado de no considerar eso porque ya tributó en el año anterior. Ya son pequeños cuidados que tienen que tener. Otra característica es que tienen una tasa de impuesto de primera categoría más baja, que es de un 25%, ¿verdad? Y ahora hay un tema transitorio, una tasa transitoria, que va a ser para la T 2021, 2022 y 2023, donde todos los contribuyentes que estén acogidos a este régimen van a tributar durante estos años tributarios con un 10%. ¿Cuáles son las obligaciones? Al igual que el anterior, también están obligados a llevar sus registros empresariales y a informarlos al servicio, ¿ya? Con la diferencia que dentro de los registros empresariales, este régimen no lleva el registro de DAN, puesto que el de DAN es la diferencia entre la depreciación acelerada y la depreciación normal. Pero este régimen, como tributa en base a ingreso menos gasto, tiene una depreciación instantánea. Por lo tanto, nunca va a haber una diferencia de depreciaciones, así que este registro no se lleva. También se pueden liberar de llevar los otros registros bajo las mismas condiciones del régimen anterior, que es que no tengan rentas que deban ser registradas en el REX, pero en ningún caso van a poder excluirse o liberarse de llevar el registro SAC. El SAC es a todo evento. Para estar en este régimen, también tienen que tener algunos requisitos copulativos, ¿verdad? Si son contribuyentes que están recién iniciando sus actividades y quieren incorporarse a este régimen, lo primero que deben ver es que su capital efectivo al momento de iniciar sus actividades no supere las 85.000 UF. O sea, estamos hablando más o menos como de 2.400 millones de pesos. Y en el caso que sean ya empresas que vengan de antes del 2020, ¿verdad? Que ya tengan historia, deben ver cuál es el promedio de sus ingresos en los últimos 3 ejercicios. Ahora, si no tiene 3 ejercicios y tiene 2, hay que ver el promedio de esos 2 años. Este promedio no puede superar el límite de las 75.000 UF, que son aproximadamente como 2.100 millones. ¿Ya? Ahora, sí se podría a lo mejor pasar por una vez, pero siempre y cuando en uno de sus años sus ingresos nunca pueden superar las 85.000 UF por sí solas. Y lo otro es que no debe estar clasificado como un establecimiento permanente. Ahora, para considerar el nivel de los ingresos, también aquí tenemos que tener en consideración que nos van a afectar las reglas de relación, ¿ya? Por lo cual los invito en algún momento, si están en esta situación, a revisar las normas de relación. Ahora, solamente para esquematizar un poco, hay un ejemplo acá, donde muestra, por ejemplo, vamos a analizar la sociedad A. La sociedad A, si la analizamos por sí sola, si ella no tuviera empresa relacionada, vemos que sus ingresos del año son de 20.000 UF. Por lo cual podríamos decir, este contribuyente sí puede acogerse al régimen ProPyme. Sin embargo, vemos que él también tiene participación en la sociedad B y en la sociedad C. En este caso estamos hablando que la sociedad A pasa a ser una controladora, porque cuando una empresa tiene sobre un 50% de participación en otra, se habla de controladora. Y quiere decir que todo el ingreso que genera la sociedad donde ellos tienen participación debe sumarse el 100% a la sociedad A. En este caso, por ejemplo, tendríamos que sumar los 20.000 de la B y los 10.000 de la C, ¿ya? Y ahí ya tenemos 50.000 UF. Adicional a eso, vemos, por ejemplo, otra norma relación, que la sociedad C tiene un 70% de participación en la sociedad D, por lo cual tenemos que también ver, si la sociedad A tiene un 80%, nosotros decimos, ¿cuánto es el porcentaje de participación indirecta que tendría la sociedad A sobre la D? Y ahí tendríamos que multiplicar 80 por 70 y nos da que indirectamente tiene una participación de un 56%. Como es superior a un 50%, también tenemos que sumar la totalidad de los ingresos. O sea, estamos hablando que esta sociedad
solamente considerando las normas de relación, sus ingresos son de 90.000 UF al año, por lo cual se contaminan todas y ninguna de las 4 sociedades podría acogerse a este régimen. En este caso ya estarían obligadas a irse al régimen del 14A. ¿Alguien iba a comentar algo? ¿Que se encendió un micrófono? ¿No? Hay un micrófono encendido, si lo pueden apagar, por favor. Hay una mano levantada, Carolina. Ah, es que yo no veo nada desde aquí. Está Esther Sandoval. Víctor, no sé si tú ves la mano, yo aquí no veo nada. La pasé a prender solamente. Ah, ya, ok. Entonces continuamos. Ya, otro de los requisitos que tiene para ingresar al régimen ProPyme es que sus rentas pasivas que generan estas empresas no pueden superar del 35%. ¿A qué nos referimos acá? Que un contribuyente no solamente a lo mejor va a tener la explotación de su actividad principal, sino que también puede tener a lo mejor explotación de bienes raíces no agrícolas, renta de capital inmobiliario, participación en contrato de asociaciones o cuenta de participación, y posesión o tenencia a cualquier título de derechos sociales o acciones de cuota de fondos de inversión. En este caso, el contribuyente puede tener todo esto, pero no puede exceder de un 35% de sus ingresos del giro. Si excede, se ve obligado a migrar al régimen del 14A. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de estar en el régimen ProPyme o ProPyme general? Primero, como vimos ya en el cuadrito resumen, que declara su renta con contabilidad completa, pero tienen la opción de poder llevar también contabilidad simplificada. ¿Ya? Esta es una opción que tiene que ejercer el contribuyente en caso de quererla. Por otro lado, tenemos que su tasa de impuestos es más baja que la del 14A, ya que es un 25%. Y transitoriamente, como ya lo habíamos visto, durante los años tributarios del 2021 al 2023, la tasa va a ser de un 10%. En contra del impuesto de primera categoría que determinan las empresas, se pueden aplicar todos los créditos contenidos en la ley de renta y otras leyes también. Las existencias o insumos existentes al término del año se van a reconocer como un gasto. Estos contribuyentes van a tener una determinación de capital propio tributario simplificado. Algo importante igual, que no se había mencionado antes, creo, que estos contribuyentes están liberados de aplicar corrección monetaria. O sea, si un contribuyente, por ejemplo, el año anterior tuvo pérdida tributaria, ahora igual la puede reconocer, pero sin ningún tipo de corrección. Podrá aplicar depreciación instantánea del mismo ejercicio en que se adquiera un activo fijo. Por eso habíamos visto que ellos, por ejemplo, no llevan el registro de DAN, nunca. Se establecen normas especiales respecto a los ingresos, egresos y gastos. Acá está el tema de las normas especiales para determinar los ppm. Aquí vamos a tener en este régimen 2 tasas de ppm. Primero, todos los contribuyentes que están recién iniciando sus actividades y todos aquellos que ya eran contribuyentes que venían de antes, pero sus ingresos no superan las 50.000 UF, ellos van a tener una tasa de ppm de un 0,25%. Cuando los contribuyentes al 31 de diciembre de cada año, por ejemplo, ven que sus ingresos superaron las 50.000 UF, entonces ellos van a cambiar su tasa de ppm a un 0,5%. Ahora, mientras permanezca esta tasa transitoria del 10% para estos contribuyentes, aquellos que tenían una tasa del 0,5% igual se van a ver su ppm rebajado en un 50%. Podríamos decirlo de otra forma, que durante la T 2021, 2022 y 2023, los ppm a todo evento va a ser un 0,25%. Y lo otro es que tienen una opción de rebaja de incentivo de ahorro de un 50% con tope de hasta 5.000 UFs. Ahora vamos a ver el régimen ProPyme transparente o el 14D número 8, como también se les dice. ¿Cuál es la característica de este régimen? Bueno, al igual que el anterior, también está enfocado a la micro, pequeña y medianas empresas, pero con la salvedad de que aquí sí hay como un requisito de entrada, ¿verdad? Que cuyos propietarios tienen que ser contribuyentes de impuestos finales. ¿A qué nos referimos? Que sean personas con o sin residencia en Chile, o bien pueden ser personas jurídicas con residencia en el extranjero. En este caso,
la pyme quedará liberada del impuesto de primera categoría y sus propietarios deberán tributar con sus impuestos finales según la base imponible determinada por la empresa. Otra característica, o las características de este régimen, son que va a determinar su resultado tributario en norma general, igual como el régimen que vimos anterior, que va a ser en base a ingresos percibidos y gastos pagados. Es como, no es un flujo de caja en sí, pero es un flujo monetario en el fondo de la empresa, ¿ya? Y a diferencia del otro régimen, de por sí cae como una contabilidad simplificada, pero los contribuyentes podrían optar por llevar contabilidad completa. Los propietarios van a tributar con sus impuestos finales en base al resultado tributario determinado por la empresa en el mismo año en que éste se genere. Por eso decíamos que podríamos decir que aplica un poco como la atribución. Otras características. Este es para la tributación de los propietarios. Si la empresa tiene un único dueño, entonces va a tributar por el 100% de la base imponible de la empresa. Pero ¿qué pasa si una empresa tiene más de un dueño? Entonces vamos a ver que la forma de tributación va a ser de acuerdo a cómo ellos hayan acordado repartir las utilidades. En caso que no hubiese un acuerdo de repartición de utilidades, va a ser según la participación en el capital enterado o pagado, o en su defecto al capital aportado o suscrito. ¿Cuáles son los requisitos para ingresar o acogerse a este régimen? Primero que deben cumplir con las condiciones que se plantean en el régimen, ¿verdad? Y como ya lo habíamos señalado, los propietarios deben ser contribuyentes de impuestos finales. O sea, contribuyentes que deban pagar impuesto global complementario o impuesto adicional. ¿Cuáles son las obligaciones de los contribuyentes acogidos a este régimen? Bueno, primero, estos contribuyentes están obligados a llevar un libro de caja. Y segundo, tenemos que ver si el contribuyente tiene actividades que son afectas a IVA. En este caso va a estar obligado también a llevar un registro de compra-venta. Y en el caso que tenga actividades que no son afectas a IVA, debe llevar, aparte del libro de caja, un libro de ingreso y egreso. ¿Cuáles son los beneficios o algunos de los beneficios de este régimen? Primero, que están liberados de pagar el impuesto de primera categoría. Van a tener una propuesta de declaración que se va a generar, que el servicio, o sea, nosotros les vamos a generar a las empresas en base a la información que nosotros tengamos, ya sea de los registros de compra-venta o de algunos otros registros que vamos a obtener, y aparte de eso también se puede complementar con información del mismo contribuyente. Estos contribuyentes van a determinar una base imponible simplificada. Como vimos, va a ser los ingresos percibidos menos los gastos pagados. Al igual que el régimen anterior, está liberado de aplicar corrección monetaria y ellos además están liberados de practicar inventarios. Aplica una depreciación instantánea en su activo fijo. Sus existencias o insumos existentes al término del año se reconocen como gasto. Acá lo que son las tasas de PPM, ellos, independiente que no pague impuesto de primera categoría, no se eximen de declarar y pagar PPM en forma mensual. Lo cual después este PPM se va a colocar a disposición de los socios de la sociedad, ¿ya? Acá es similar a lo anterior. Vamos a ver que los contribuyentes que están recién iniciando actividades o tienen ingresos inferiores a 50.000 UF van a tener una tasa fija de un 0,25% y aquellos que superan las 50.000 UF van a tener una tasa de un 0,5%. Estos contribuyentes van a determinar un capital propio tributario simplificado, ¿ya? Pero este capital propio tributario simplificado lo van a determinar solamente los contribuyentes cuyos ingresos superen las 50.000 UF. Como ya lo habíamos visto en un cuadrito resumen, contra los impuestos finales que afecten a los propietarios, acá se va a poder aplicar el crédito del artículo 33 bis de la LIR, y bueno, igual en caso que los asociados hayan percibido retiros o dividendos, también se va a poder rebajar, ¿verdad? Y en caso de que tengan algunos ingresos diferidos. Los contribuyentes de este régimen también van a estar liberados de mantener los registros de rentas empresariales. Ahora,
Cuando hablamos de un capital propio tributario simplificado, nos vamos a referir a que tenemos que ver cómo está estructurado según el artículo D número 3 en la letra J. Ahí va a haber un esquema de cómo calcular el capital propio tributario, ¿ya? Así que ahí lo pueden revisar después si lo requieren. Bueno, ¿cómo se efectuó este cambio de régimen? Primero vamos a ver que hasta diciembre del 2019, todos los contribuyentes que se encontraban en la renta atribuida o en el parcialmente integrado, lo primero que se vio es si cumplían las condiciones para pasar por el solo Ministerio de la Ley a régimen ProPyme. Para eso lo primero que se vio fue el tema de los ingresos, donde se vio que el promedio de sus ingresos de los últimos 3 ejercicios no superaran las 75.000 UF y que no fueran establecimientos permanentes. Si cumplía con esa condición, pasaban a régimen ProPyme. Si no cumplían con alguna de estas condiciones, debían pasar automáticamente a régimen general semi-integrado o 14A. En el caso de los contribuyentes que al 31 de diciembre igual venían con el régimen 14 ter y que no cumplían con las condiciones para pasar por el solo Ministerio de la Ley al ProPyme transparente, quedan clasificados de pleno derecho en el régimen ProPyme general. Y todos los 14 ter que sí cumplían con las condiciones para pasar al ProPyme transparente fueron llevados automáticamente a este régimen. Ahora, también están los contribuyentes que por sus características no le corresponde alguno de los regímenes que vimos recién, pero sí se encuentran sujetos a tributar en primera categoría. A ellos se les coloca un atributo que son contribuyentes que no pertenecen al artículo 14 de la LIR. ¿Qué contribuyentes estarían aquí? Aquí estaríamos, por ejemplo, aquellos que son fundaciones, corporaciones, empresas del Estado, ¿verdad? Entre otras. Hay un cambio voluntario de régimen, independiente que el servicio haya clasificado a los contribuyentes en uno u otro régimen, igual uno se puede cambiar. Ahora, los contribuyentes, aquí ya pasó la opción que ellos tuvieron entre el 1 de enero y el 30 de septiembre para ejercer la opción de cambiarse de régimen para la operación Renta de 2021. ¿Ya? Además, mientras cumplan los requisitos, dice, podrá cambiarse año a año sin necesidad de una permanencia mínima en el régimen tributario. O sea, perfectamente un contribuyente podría permanecer un año en régimen 14A y luego si cumple las condiciones para cambiarse a régimen ProPyme general, al año siguiente podría optar por este cambio. Aquí hay que tener igual ojo que las empresas que se retiren del régimen ProPyme transparente igual después van a poder volver a incorporarse, pero pasados 5 años comerciales consecutivos. En esos 5 años, él puede pasar entre el régimen del 14A o régimen ProPyme general, o combinados entre ambos. Eso es indistinto. Ahora vamos a ver un poco de cómo se da aviso y dentro de qué plazos. Bueno, año a año, los contribuyentes tienen la posibilidad de cambiarse de régimen tributario, como lo vimos anteriormente, y esta opción se puede ejercer entre el 1 de enero y el 30 de abril de cada año. Pasado el 30 de abril, si el contribuyente no tomó la opción de cambiarse, ya no lo podrá hacer. ¿De qué forma el contribuyente se va a cambiar? Hoy en día todo se hace a través de nuestra página web, por lo cual el contribuyente con su root y clave debe autenticarse en el portal del servicio, ¿verdad? Donde dice ingresar a mi SI, luego se va a ir a servicios online, peticiones administrativas y otras solicitudes, y ahí se le va a aperturar una partecita que dice regímenes tributarios. Cuando ustedes hagan clic en regímenes tributarios, se les va a aperturar una pantalla como esta, que van a estar todos los regímenes donde ustedes pudieran optar a cambiarse, pero en aquellos que ustedes puedan cumplir con los requisitos, les va a aparecer una opción inscribir. Los otros van a aparecer bloqueados. No sé si se divisa la imagen, hay algunos que aparecen como bloqueados. Entonces, en el que dice inscribir, ustedes podrían inscribirse. Y conjuntamente con esto, si es que tienen la opción, dependiendo del régimen que esté, de llevar contabilidad
simplificada o contabilidad completa, también les va a dar una opción y ustedes pueden también hacer el cambio de ese tipo de contabilidad que desean llevar. Bueno, para obtener más información, pueden ir también a la página del servicio, ¿verdad? Hay una parte de ayuda y de contacto. Además de eso, constantemente se están dando charlas en vivo, lo cual hay una parte en la página que dice destacado, aprende con nosotros. Si ustedes pinchan ahí, pueden inscribirse, pueden ver qué charlas están disponibles y ustedes se inscriben. Para inscribirse les va a pedir que completen un formulario, ¿ya? Y luego les va a llegar un correo, ¿verdad? Para que ustedes puedan ingresar directamente a la charla que se va a dar. Bueno, eso sería lo que es la presentación respecto a los nuevos regímenes. Ahora no sé si tienen dudas, consultas que podamos ver. A lo mejor fui muy rápido, a lo mejor no se alcanzó a entender nada. Si tienen consultas, pueden hacerlas vía micrófono o a través del chat. Así que está la invitación para que no se queden con las dudas. A lo mejor estuve todo el rato con el micrófono apagado. ¿Se escucha bien? No, se escuchó perfecto. No, sí se escuchó bien todo y fue claro. Y yo creo que el resto tendrán que hacerlo los contadores para que nos digan qué al final es la mejor opción. Con respecto al ProPyme transparente, tuvimos ayer o anteayer con una contadora que nos convenía a las personas que al año no tributemos menos de 67 millones de pesos. Yo sé que, no sé si ustedes pueden decir algo con respecto a eso. Sí, con respecto a eso, nosotros no tenemos una recomendación. La idea Claro, de, ese es el punto. de este taller es exponerle la situación con sus ventajas, virtudes, quizás algún tema más complejo para ustedes y que puedan tener más herramientas para decidir. Ustedes vieron ahí que, no obstante, el ProPyme transparente tiene sus ventajas respecto de lo sencillo. También tiene algunos temas que ustedes tienen que considerar. El límite que le habló el contador, yo quizá un poco tomando su comentario, lo llevaría a rentas que quepan dentro de la exención de global complementario, que son 8 millones. Entonces, ¿por qué? Porque ahí nunca van a pagar nada. Pero es relativo porque el transparente también se pierde algunos beneficios. Entonces, en las circunstancias hay que evaluarla según sus características. Obviamente el 14A es un régimen diseñado de contabilidad completa para grandes empresas y tiene una tasa mayor, como ustedes la vieron. El ProPyme y el ProPyme general tiene una tasa inferior de primera categoría y el transparente no tributa en base a primera categoría. Entonces, son circunstancias particulares de cada uno en que ustedes pueden evaluar. Generalmente, como ustedes vieron, los límites para ingresar son altísimos. En Valdivia nuestra realidad hace que, no sé, 99% se pueda acoger a alguno de estos regímenes de ProPyme. Entonces, por ahí va la elección, diría. Y la recomendación es que vean, por ejemplo, las ventajas o las diferencias que Carolina mostró en la pantalla de resumen y puedan decidir. Algunos, por ejemplo, les complica mucho la tasa de PPM del régimen de semi-integrado, que eventualmente puede subir bastante, porque es una tasa variable. Pero con esa situación no se van a encontrar con los otros regímenes. Entonces, para una gran empresa le puede convenir mucho tener esa tasa o tener una contabilidad completa y aprovechar todos los créditos. Es como relativo dependiendo de cómo esté conformado la sociedad o la empresa. Ok, gracias.
¿No hay más ¿Una consultas, otra parece? consulta? Carolina, una consulta. En el caso de que la persona no cumpla o no cambie su régimen, porque hay un plazo hasta el 30 de abril, ¿en qué régimen quedará? ¿O el Servicio de Impuesto Interno lo ajustas de acuerdo al tipo de empresa? Sí, mire, el servicio lo adecuó. Nadie se quedó sin un régimen. ¿Sí? Ah, ya lo van a adecuar, en caso de que la persona no lo haga en forma Y independiente. si un contribuyente se inicia ahora, va a elegir un régimen. Ya. ¿Cierto? Está claro eso que una persona se inicia, elige un régimen. El año Sí. pasado, hasta el 31 de diciembre del 2019, teníamos un régimen X, que eran los que primero detalló Carolina, esto de renta atribuida, semi-integrado y el 14 ter. Sí. A partir de ciertas características, básicamente los niveles de ingreso, el servicio determinó un régimen a cada uno. Ok. También ahí se mencionaron distintos plazos, que al principio era el 30 de abril, 30 de julio, septiembre, que se dieron plazos que se fueron extendiendo para poder cambiar ese tipo de régimen si el contribuyente no sentía que no estaba en el régimen correcto. Impuesto Interno también no tiene toda la información. Por ejemplo, una de las cosas que decía Carolina es que una restricción que tienen para ingresar a determinados regímenes que no tengan ingresos provenientes del arriendo de bienes inmuebles eh, no agrícolas. Entonces esa información Impuesto Interno no la tiene tan exacta y podríamos equivocarnos en su determinación. Entonces si ustedes ven que, por ejemplo, el giro de ustedes es arriendo de bienes inmuebles no agrícolas o tienen bastante ingreso por acciones o ese tipo de ingresos, puede que el régimen haya sido errado, pero nosotros no teníamos información y había un plazo para cambiarse que era este del 30 de junio, que se extendió a julio y después hasta septiembre. Ok. Si no se hizo dentro de esos plazos, ahí viene la circunstancia personal de cada uno de poder hacer una petición administrativa, pero va a quedar a la decisión de nosotros, de Impuestos Internos, para cambiarlo. Se puede hacer una petición administrativa, o se podía hacer una petición administrativa, y en base a los antecedentes que se aportaran, en las circunstancias que le toca ver a cada contribuyente, se toma una decisión ahí de cambiarlo o no. Ok. Muchas Ahora, gracias. Ahora, si ustedes no tienen conocimiento, por ejemplo, de cuál es el régimen tributario en el que están, porque o no se acuerdan si eligieron alguno, o no saben si fueron reclasificados en alguno, ustedes con su root y clave pueden ingresar a su portal en el servicio y en la parte superior derecha dice a cuál régimen están acogidos al momento. Ya. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra consulta? Los invitamos a sacar de sus dudas, a aprovechar que tenemos a dos funcionarios del Servicio de Impuesto Interno. No sé si quedó todo claro o no se entendió nada. Una de las dos opciones puede ser. Claro, una de las dos. No, sí que por lo menos para mí quedó claro. Súper. Así que Qué bueno. Bien. Ok, entonces si no hay más consultas, a través del centro de negocio queremos darle las gracias a la señorita Carolina y a don Víctor por su disponibilidad por este taller. Esperamos que los asistentes hayan aprovechado esta oportunidad para mejorar las gestiones de sus emprendimientos y también agradecer su disponibilidad por estar en este taller. Los dejamos invitados también a revisar las redes sociales del Centro de Desarrollo de Negocios, el Facebook o Instagram, para estar atentos a los nuevos talleres y actividades. Y también recordarles que este taller está siendo grabado, así que lo pueden revisar en cualquier momento en el canal de YouTube que va a ser promocionado justamente hoy día. Así que en cualquier momento pueden volver a retomar de nuevo este taller. Así que muchas gracias. Nos vemos en otra oportunidad. Y no sé si tienen algunas palabras, Carolina y don Víctor.
Yo quisiera dar las gracias también por la participación y recalcar la última parte que mencionó Carolina respecto de otros canales de contacto con contribuyentes. Nosotros tenemos este convenio con el Centro de Negocio que funciona bastante bien, y también dentro de nuestra página hay una serie de ayudas y de charlas. Ustedes pueden inscribirse en esas charlas y repetirse los cursos cuantas veces quieran, esta u otras charlas. Hoy en día, por ejemplo, tenemos el tema de la boleta electrónica, que ha sido un poco tortuoso su implementación. Ustedes pueden poder encontrar ahí charlas de boleta electrónica, que es el tema que se está masificando hoy en día, así como régimen tributario, otros temas que son de contingencia, se pueden incorporar. Son charlas que, no obstante, pueden ser de cualquier parte del país, pero ustedes también se pueden conectar. Y las pueden hacer cuantas veces quieran. Es una oportunidad súper buena. Ahora que estamos en pandemia, es difícil venir a la oficina y consultar o contactar a un funcionario de impuesto interno. Mediante las charlas, creo que es la mejor opción para poder capacitarse. Los invitamos a usarla, y nosotros ahí quizás nos encontremos en otra charla con Carolina, con ustedes. Eso. Ok, muchas gracias, Carolina. don Víctor. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos a participar de estas charlas y por la concurrencia y la atención prestada. Así que espero verlos en alguna otra oportunidad. Claro, muchas gracias a ustedes. Entonces, cerramos el taller. Que tengan buena tarde. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Chao, gracias. chao. Que estén bien.